descubrimientos sorprendentes e inesperados, desde extrañas maravillas naturales hasta espeluznantes lugares encantados. He aquí 20 descubrimientos más aterradores que se han hecho en torno a las montañas. Número 20. El manantial intermitente de Afton. ¿Sabía que hasta la naturaleza tiene su guardián del ritmo? Este río es un excelente ejemplo del complejo funcionamiento de la naturaleza. Situado en la base de una escarpada montaña cerca de la ciudad de Afton, Wyoming, se encuentra el mayor manantial rítmico conocido como el manantial intermitente, o el manantial que respira. Como su nombre indica, este extraordinario manantial es una vasta masa de agua que fluye y refluye cada 15 minutos. Pero la ciencia que hay detrás es aún más fascinante que su comportamiento rítmico. Imagine un experimento sencillo. Coge un tubo pequeño o una pajita flexible y dos recipientes, uno más alto que el otro. Llena de agua el recipiente más alto y cubre un extremo del tubo con el dedo. Sumerge el otro extremo en el recipiente alto. Inclina el extremo cubierto hacia el recipiente más corto y suelta el dedo. Observa cómo el agua sube por el tubo hasta el recipiente más corto. Este fenómeno, conocido como efecto sifón, es el que acciona el muelle intermitente. Así es como funciona. El agua subterránea fluye hacia una caverna subterránea, llenando un tubo estrecho. Cuando el agua alcanza cierta altura en el tubo, se produce el efecto sifón, que extrae el agua de la cámara y hace que el manantial fluya. Cuando el nivel del agua desciende, el aire entra en el tubo y detiene el flujo hasta que se repone el agua. Este ciclo se repite, creando el fascinante ritmo del manantial intermitente. Para contemplar esta maravilla natural, visite el manantial intermitente entre finales de verano y otoño. Cuando los niveles de agua subterránea son más bajos, suele fluir durante unos 18 minutos antes de hacer una pausa de 15 minutos. Gracias a Archel Gardner, que observó por primera vez este fenómeno en 1889, ahora conocemos la maravilla del manantial intermitente. Número 19. La espada vikinga de las montañas de Noruega. En 2017, unos cazadores de renos en Noruega se toparon con una asombrosa pieza histórica durante una excursión. Una espada vikinga, notablemente bien conservada. Esta espada, que se cree que data de entre 850 y 950 después de Cristo, rememora la época vikinga de exploración y los legendarios relatos marítimos. A pesar de su antigüedad, la espada mostraba mínimos signos de deterioro, y solo la hoja presentaba algo de óxido. Los materiales orgánicos, como las correas de cuero o los adornos de hueso y madera, hacía tiempo que se habían descompuesto en la tierra. Sorprendentemente, la espada estaba encajada entre dos rocas, pero conservaba su forma y estaba relativamente intacta en comparación con otras armas de su época. El frío extremo y la baja presión del entorno montañoso contribuyeron probablemente a la conservación de la espada. Fascinados por este descubrimiento, los investigadores, acompañados por un detector de metales y un arqueólogo local, volvieron al lugar con la esperanza de descubrir más artefactos históricos. Desgraciadamente, su búsqueda no arrojó más hallazgos significativos en la superficie de la montaña. Número 18. El hombre de piedra de Nicaragua. Alberto Gutiérrez, más conocido como el ermitaño de Nicaragua, o simplemente el hombre de piedra, es realmente extraordinario. Tomó la audaz decisión de vivir en las tranquilas montañas de Nicaragua, pasando sus días esculpiendo las propias montañas. Nacido el 17 de octubre de 1944 en un pueblo cercano a la ciudad de Esteli, Alberto siempre sintió una profunda conexión con los bosques que rodeaban su hogar. A los 33 años, en medio del caos de la guerra en Nicaragua, decidió perseguir un sueño de infancia que tenía a los 9 años: esculpir una montaña. Este sueño le llevó a la montaña El Halcón, con vistas a la reserva de Tse Estanzuela, donde reconoció la enorme roca de su visión. Dejando atrás su vida anterior, Alberto construyó una pequeña cabaña de madera en la montaña. Vivía sin agua corriente ni electricidad, utilizando herramientas sencillas como trozos de barra de refuerzo y una cuchilla de metal. Alberto empezó a tallar la roca, transformándola en una escultura diversa con diversos elementos como elefantes y guepardos. A pesar de su estilo de vida solitario, Alberto se ha convertido en una leyenda local y una atracción turística. Unas 30.000 personas de todo el mundo lo han visitado en la última década. Irónicamente,
La fama de Alberto se ha extendido a través de Internet, a pesar de su falta de familiaridad con la tecnología. Número 17. La bota verde del Everest. La bota verde es el apodo de un cadáver hallado en la parte noroeste de la montaña, a una altitud de 8.500 metros sobre el nivel del mar. El cuerpo, que llevaba un calzado verde brillante, llamó la atención después de que el alpinista francés, Pierre Paparon, lo grabara en vídeo en mayo de 2001. Al principio, los Sherpas afirmaron que era el cuerpo de un escalador chino que había muerto 6 meses antes. Pero más tarde se descubrió que los avistamientos del cuerpo se remontaban a finales del siglo XIX. Según la teoría más aceptada, se cree que el cuerpo es el del escalador indio Sang Palhor, parte de un grupo de 3 personas que escaló en 1996. Esta suposición se ve respaldada por el hecho de que el día de su muerte llevaba puestas unas características botas Coghlock de color verde brillante. Sin embargo, algunas fuentes sugieren que los restos podrían pertenecer a otro escalador del mismo grupo, Doria Morup. Las botas verdes se convirtieron en un punto de referencia y un marcador de los 8.500 metros de altitud. Sin embargo, en 2014, los escaladores se dieron cuenta de que el cuerpo había desaparecido de la ladera, lo que llevó a especular con la posibilidad de que alguien lo hubiera enterrado bajo las rocas. Número 16. El mapa del creador. Ya en 1999, el científico ruso Alexander Chov tropezó con un descubrimiento fascinante: el primer fragmento de un extraordinario mapa tridimensional tallado en dolomita resistente. Este mapa de piedra, identificado por geólogos de Bashkortostán, muestra las tierras altas de Ufa. Ahora se preguntarán, ¿cuál es el problema? ¿No podría haberlo hecho alguien recientemente para imitar paisajes conocidos? Bueno, aquí está el truco. Los expertos que se adentraron en las profundidades del artefacto revelaron algo sorprendente. A pesar de su asombroso parecido con los relieves modernos, estimaron su antigüedad en decenas de millones de años. Pero aquí es donde la cosa se pone aún más intrigante. El método utilizado para elaborar este mapa es un misterio, una tecnología perdida en los anales del tiempo. La dolomita formaba la robusta base, mientras que una capa de vidrio de dióxido dibujaba cuidadosamente el relieve de Ufagens. Sin embargo, la pregunta sigue siendo candente. ¿Quién pudo crear semejante maravilla cuando la humanidad no era más que un sueño lejano? Por desgracia, incluso los científicos más eruditos se encuentran perplejos, por lo que el artefacto conocido como el mapa del creador se encuentra en el centro de acalorados debates. Mientras algunos escépticos atribuyen su antigüedad a los propios orígenes antiguos de la piedra, otros plantean una teoría más interesante, sugiriendo una treta deliberada de los científicos modernos para cautivar la atención del mundo. Número 15. Cabras montesas que desafían la gravedad. Si alguna vez se ha aventurado en las montañas, es probable que haya presenciado el asombroso espectáculo de las cabras montesas desafiando la gravedad sin esfuerzo. Estas criaturas no se limitan a trepar por acantilados rocosos, los cruzan con la agilidad de un gimnasta en una barra de equilibrio. Pero, ¿por qué se molestan en escalar esas escarpadas laderas si no hay hierba que picar? Resulta que, como muchos animales ungulados, las cabras montesas tienen antojo de sal. Este mineral esencial es crucial para su supervivencia, pero la hierba de la que suelen alimentarse no les proporciona suficiente cloruro sódico, así que se embarcan en audaces misiones en busca de este preciado nutriente, a veces incluso participando en feroces batallas solo para conseguir una pizca de sal. Sorprendentemente, incluso en las situaciones más peligrosas, mantienen su aplomo mientras están encaramados por encima del abismo. Su físico único, con pezuñas divididas y una estructura robusta, está hecho a medida para escalar terrenos rocosos. Sus pezuñas, equipadas con una capa de queratina dura en el exterior y almohadillas blandas en el interior, se amoldan a la forma de las rocas, garantizando un agarre seguro a cada paso. Aunque a los humanos esta agilidad nos parezca sacada de un cuento de hadas, para las cabras montesas es simplemente una cuestión de supervivencia en su escarpada morada montañosa. Número 14. Astronomía antigua en el sur de España. En 2012, 3 arqueólogos del sur de España hicieron un descubrimiento extraordinario. Se trata de una tumba de más de 5.400 millones de años de antigüedad, descubierta cerca de una prominente montaña solitaria de la región.
Pero lo que realmente distingue a esta tumba es su alineación con el amanecer del solsticio de verano, lo que le ha valido el nombre de Pedros Blas, o Piedras Blancas. Cada año, el 21 de junio, cuando el sol comienza su ascenso, sus rayos proyectan un emocionante despliegue de sombras y luz sobre una piedra acerada dentro de la tumba, un fenómeno similar al del famoso Newgrange, en Irlanda. Esta alineación celeste pone de relieve los increíbles conocimientos astronómicos que poseían los neolíticos, mostrando su profunda comprensión del cosmos mucho más allá de lo que se pensaba. Número 13. El legado oculto del Monte Rushmore. Aunque innumerables turistas acuden en masa a maravillarse ante los imponentes bustos esculpidos de 4 presidentes estadounidenses en el Monte Rushmore, pocos conocen la misteriosa habitación secreta que esconde la propia montaña. Esta cámara oculta, ideada por el visionario artístico del monumento, debía dejar un legado duradero más allá de las grandes esculturas. Bautizada como la Sala de los Récords, fue diseñada para servir de cápsula del tiempo y transmitir mensajes a las civilizaciones futuras sobre el propósito y la importancia del monumento. Concebida inicialmente por el diseñador del monumento, Gutzon Borglum, la sala debía albergar importantes documentos históricos, como la Declaración de Independencia y la Constitución, escondidos detrás de la cabeza de Abraham Lincoln. Sin embargo, problemas como la muerte de Borglum y una financiación insuficiente hicieron que se abandonara el proyecto, quedando solo una pequeña parte excavada. A pesar de su estado inacabado, la habitación secreta del Monte Rushmore sigue fascinando a los visitantes, añadiendo un aire de misterio al ya de por sí imponente monumento. Número 12. Los oscuros misterios del Monte Lycaon. Viajemos en el tiempo hasta la antigua Grecia, donde los arqueólogos han realizado recientemente un fascinante descubrimiento en las laderas del Monte Lycaon. Este lugar era famoso por sus sacrificios de animales dedicados al poderoso Zeus, pero el reciente hallazgo ha despertado el entusiasmo de la comunidad arqueológica. Imagínese estar en medio del impresionante paisaje del Monte Lycaon, donde antaño se reunían los fieles para honrar al rey de los dioses. Fue aquí donde un equipo de dedicados investigadores grecoamericanos descubrió los huesos de un adolescente que datan de hace la asombrosa cifra de 3000 años. Aunque los sacrificios de animales a Zeus eran habituales en el Monte Lycaon, este descubrimiento ha planteado una posibilidad aterradora. ¿Podría confirmar la existencia de un aspecto más oscuro de la antigua cultura griega? El sacrificio humano. Esta posible revelación podría reescribir nuestra comprensión de la antigua Grecia, ya que durante mucho tiempo se ha creído que los griegos evitaban la práctica de sacrificios humanos. A diferencia de sus civilizaciones vecinas, los arqueólogos proceden con cautela, examinando cuidadosamente las pruebas y reconociendo la importancia de estos restos óseos. Los relatos históricos de épocas posteriores sí mencionan la práctica de sacrificios humanos en el Monte Lycaon, lo que añade una capa adicional de misterio a este notable hallazgo. A medida que los investigadores profundicen en este antiguo rompecabezas, los secretos del Monte Lycaon podrían desvelar una leyenda del mundo antiguo que se remonta a mucho tiempo atrás. Número 10. La Cuna del Oro. La Cuna de Oro, también conocida como Choqueirao, fue construida por el poderoso imperio inca en el sur de Perú alrededor del siglo XV. Abarca una vasta superficie de más de 4000 hectáreas y se alza a unos impresionantes 2000 metros sobre el nivel del mar. Cuando se habla de maravillas antiguas en Perú, Machu Picchu puede ser famoso, pero Choquequirao brilla aún más como la verdadera joya oculta de la civilización inca. Encaramado sobre el río Apurimac, se cree que Choquequirao fue fundado por Topa Yupanqui, 10º gobernante de la dinastía Han e hijo del célebre Pachacuti, fundador de Machu Picchu. Parece que todos los grandes gobernantes querían tener su ciudad. Topa Yupanqui, inspirado por la grandeza de Machu Picchu, decidió crear su versión. A pocos kilómetros, en lo alto de otra montaña de los Andes circundantes, hay otras ciudades como Sehuite, Chachabamba, Huamanmarca y Chok-Suyus. Todas ellas comparten similitudes con Machu Picchu en cuanto a arquitectura y técnicas de construcción. Situadas en lo alto de crestas montañosas, estas ciudades cuentan con templos, residencias para miembros de la élite, sistemas de baños, zonas comunales y parcelas agrícolas. Sin embargo, al igual que Choquequirao,
Se distingue por la abundancia de estructuras religiosas. Además, está estratégicamente alineado con los solsticios de junio y diciembre, lo que lo convierte en un importante lugar ceremonial del Imperio Inca. Número 9. Tesoros antiguos en los Alpes suizos. En 2020, en un día cualquiera, un excursionista hizo un descubrimiento extraordinario en los Alpes suizos, una antigua moneda romana. Este inesperado hallazgo despertó el interés de los arqueólogos, que iniciaron excavaciones entre las montañas Ampton Horn y Wildstrubel, a unos 8.500 metros sobre el nivel del mar. Sus esfuerzos se vieron recompensados al descubrir un tesoro escondido. 100 monedas, 27 cristales de roca, 59 clavos de zapato romanos, un broche e incluso un fragmento de placa votiva con forma de hoja. Estos objetos apuntan a la importancia del lugar, sugiriendo que pudo haber sido un lugar sagrado, quizá un antiguo destino de peregrinación, donde la gente dejaba estas ofrendas como actos de devoción. Piense en ello como una versión antigua de un pozo de los deseos, donde en lugar de echar un penique, la gente dejaba una moneda romana o un brillante cristal de roca para la buena fortuna. Las monedas proporcionan una cronología que abarca desde el siglo I hasta el V de nuestra era, cubriendo toda la duración del auge y caída del Imperio Romano. Sorprendentemente, no fue un hecho aislado. La gente visitó este lugar durante siglos. Probablemente se eligió por su belleza natural y posiblemente por la abundancia de cristales de roca. La cercana ciudad de Thun, con sus templos romanos, subraya aún más la importancia religiosa de la región en la antigüedad. Este descubrimiento ofrece una fascinante visión de los antiguos rituales y creencias de quienes antaño vagaban por estas majestuosas montañas. Número 8. Los secretos de la Cueva del Terror. Por encima de las vastas llanuras saladas del Mar Muerto, en lo alto de las escarpadas colinas marrones del desierto de Judea, yacen cuevas montañosas antaño rebosantes de tesoros. Esta es la región de Israel donde unos pastores beduinos desenterraron por primera vez, en la década de 1950, los extraordinarios pergaminos del Mar Muerto. Tras el hallazgo, se desató un frenesí. Gentes de todas partes acudieron a la zona y registraron todas las cuevas con la esperanza de encontrar fragmentos valiosos. Sin embargo, en medio de este caos, hubo una cueva que permaneció esquiva, la infame Cueva del Horror, encaramada a unos 80 metros bajo la cima del acantilado. Flanqueada por escarpados barrancos y accesible solo descendiendo por la pared del acantilado, suponía un reto para los carroñeros que buscaban fragmentos de pergamino. Recientemente, arqueólogos profesionales, equipados con nuevas tecnologías, se aventuraron en la Cueva del Horror. Sus esfuerzos dieron lugar a notables descubrimientos. Fragmentos de pergaminos bíblicos escritos en griego, que incluían fragmentos de los libros de Zacarías, Nahum y los 12 profetas menores. Y lo que es aún más interesante, el equipo se topó con una cesta impecablemente tejida que databa de hace 10.500 años, la cesta completa más antigua jamás encontrada. Además, descubrieron los restos momificados de un niño de hace 6.000 años. Los hallazgos sugieren que la cueva sirvió de escondite para manuscritos religiosos en la antigüedad, pero también parece haber estado habitada por cavernícolas prehistóricos. El misterio de cómo estos primeros habitantes navegaron por el traicionero terreno hacia y desde este precario lugar añade otra capa de misterio a este extraordinario yacimiento arqueológico. Número 7. Los inquietantes misterios del Fuerte de Banga. En el corazón de Rajastán, India, se alza el Fuerte de Banga, una reliquia de una época pasada envuelta en misterio e inquietantes historias. Construido en el siglo XVII por el hermano menor de Rajaman Singh, Raja Moha Singh, este fuerte ha adquirido notoriedad como uno de los lugares más embrujados de la India. Mirza Rajaman Singh fue el 24º gobernante de Amber, India. La leyenda del Fuerte de Bangar comienza con una maldición, la ira de un sabio que trajo la devastación definitiva a la ciudad. Se dice que la maldición supuso una terrible derrota para el gobernante de Bangar, que provocó la aniquilación de su ejército y la brutal masacre de los habitantes de la ciudad. El destino de la princesa, figura central de estos relatos, sigue rodeado de misterio y se rumorea que vaga por los terrenos del fuerte en eterno desasosiego. El Servicio Arqueológico de la India, ASI, ha colocado señales de advertencia alrededor del fuerte,
instando a los visitantes a salir antes de la puesta de sol. Debido a la fama de la zona de incidentes inexplicables, abundan las historias de personas que se pierden o sufren accidentes, lo que ha provocado restricciones de entrada a turistas extranjeros sin permisos especiales. Para aumentar el misterio, el fuerte de Bangar está salpicado de casas sin tejado atribuidas a la maldición del sabio. La leyenda local advierte de que cualquier intento de construir un tejado provocará su inevitable derrumbe. A pesar de su atmósfera amenazadora, el fuerte alberga antiguos templos dedicados a deidades hindúes, lo que infunde al lugar una dimensión espiritual en medio de su inquietante atmósfera. Número 6. La misteriosa cara de la isla de Rix. En los confines de la reserva del Parque Nacional del Litoral del Pacífico, se ha hecho recientemente un descubrimiento sorprendente: un rostro enorme y misterioso tallado en el acantilado de una isla. Esta enorme semejanza humana, grabada en la roca en medio de la naturaleza salvaje, se encuentra en la isla de Rix, en la Columbia Británica, Canadá. La isla de Rix es un lugar aislado y poco frecuentado por los humanos debido a lo remoto y difícil de su terreno. La persona que se topó con esta extraordinaria talla fue Hank Goose, miembro de la Primera Nación Sechot. Hank se enteró de la existencia de la cara por un kayakista que se topó con ella accidentalmente. Desconcertado, Hank se embarcó en una búsqueda de 2 años para encontrar la cara él mismo, un esfuerzo que demuestra verdadera dedicación. Con una altura aproximada de 2,5 metros, el rostro guarda un parecido asombroso con otras tallas antiguas creadas por el pueblo Sechat, que ha habitado esta región de la Columbia Británica durante milenios. No es de extrañar que semejantes tesoros arqueológicos sigan sin descubrirse en esta vasta zona salvaje, que es una de las últimas áreas de naturaleza virgen que quedan en el mundo. Número 5. Las cuevas de Guyahú. Situadas en el distrito de Yanqing de Pekín, China, se encuentra una encantadora joya histórica llamada las Cuevas de Guyahú. Estas extraordinarias cavernas se descubrieron en 1984 durante un estudio de reliquias culturales. Se extienden por las laderas rocosas de la montaña Tianhuang y cuentan con más de 350 cámaras en sus vertientes norte, sur y este. Con unas 117 cuevas para explorar, el lugar se asemeja a un panal de abejas grabado en la ladera de la montaña. Lo que hace que estas cuevas sean realmente cautivadoras es la cuidadosa artesanía evidente en su diseño. Cada cueva consta normalmente de 3 habitaciones, que incluyen acogedoras salas de estar y zonas de almacenamiento. Las cuevas de Guyahú, con habitaciones de hasta 20 metros de largo y alturas medias de 1,6 a 1,7 metros, muestran un sofisticado nivel de ingeniería con sistemas de drenaje y almacenamiento de agua. A lo largo de la historia, estas cámaras han servido para diversos propósitos, desde reuniones comunales hasta ceremonias religiosas y almacenamiento. Además, ofrecen muebles tallados en la roca, como camas y candelabros, proporcionando una visión fascinante del pasado. Entre las cuevas, hay una cámara especialmente grandiosa, conocida como Guantangxi o Templo Dorado, que algunos creen que fue el centro de reuniones comunales o ritos religiosos. Sin embargo, la identidad de los ingeniosos artífices de estas cuevas sigue rodeada de misterio. Sin un registro histórico claro de su existencia, algunos especulan que fueron construidas por los Kumoy, una tribu de la estepa mongola, hace más de 1 milenio, mientras que otros sugieren que podrían haber servido como granero de la dinastía Tang o bastión militar de la dinastía Han. La ausencia de materiales orgánicos para su datación y la falta de frescos o tallas en las cuevas no hacen sino aumentar la intriga. Número 4. Las pirámides bosnias. En la hermosa campiña de Bosnia, cerca de la ciudad de Visoko, se encuentra un conjunto de colinas que han despertado una mezcla de curiosidad, controversia y orgullo cultural. Estas colinas, conocidas como las pirámides bosnias, llamaron la atención en 2005, cuando Samir Osmanagic, un empresario bosnio-americano, propuso una idea audaz. Sugirió que estas colinas, incluida la más grande, llamada Bisasika Hill, no eran meras formaciones naturales, sino antiguas estructuras piramidales creadas por una civilización avanzada. Las afirmaciones de Osmanagic se basaban en varias observaciones, como la forma piramidal de las colinas, su alineación con los puntos cardinales y la presencia de túneles subterráneos conocidos como túneles de Ravna.
Incluso especuló con que estas colinas podrían tener más de 30.000 años y haber sido construidas por una civilización anterior a la historia documentada, posiblemente los ilirios. Osmanagic llegó a afirmar el descubrimiento de ondas estacionarias en el lugar, que creía que podrían facilitar la comunicación intergaláctica. La idea de la existencia de pirámides antiguas en Bosnia ganó popularidad rápidamente, sobre todo entre la población bosnia local, que las adoptó como símbolo de orgullo nacional y conexión con un pasado glorioso. Visoko se convirtió en un destino turístico, y las autoridades locales y las escuelas apoyaron las visitas al yacimiento. Sin embargo, las afirmaciones de Osmanagic se enfrentaron al escepticismo y las críticas de la comunidad científica. Expertos en arqueología y geología, incluida la Asociación Europea de Arqueólogos, rechazaron las afirmaciones por considerarlas incompatibles con los hechos científicos. Argumentaron que las colinas son formaciones naturales conocidas como hierros planos, comunes en muchas partes del mundo. Los análisis geológicos revelaron que estas colinas comprenden capas de conglomerado, arcilla y arenisca, típicas de la formación geológica natural de la región. Científicos cualificados expresaron su preocupación porque las excavaciones de Osmanagic pudieran estar causando daños irreversibles a auténticos yacimientos arqueológicos e históricos. También se criticó la metodología empleada en sus investigaciones y algunos expertos negaron su participación en el proyecto. Además, las afirmaciones de que se habían encontrado bloques de hormigón y pruebas de antiguas técnicas de construcción carecían de pruebas científicas creíbles. A pesar de las controversias, el misterio que rodea a las pirámides bosnias sigue cautivando la imaginación de muchos. Número 3. Pasos congelados. En las montañas de Noruega, cerca de la mancha de hielo de Ladin, un turista tropezó con algo inusual que sobresalía de la nieve: un zapato de cuero. Emocionado por el hallazgo, el turista lo comunicó a la organización secreta IC, especializada en descubrir artefactos antiguos. Mediante un análisis de radiocarbono, los expertos revelaron que la sandalia databa del siglo III de nuestra era. Otras exploraciones de arqueólogos en la misma zona revelaron más artefactos conservados en el IC. Este descubrimiento accidental por parte del turista fue decisivo para desvelar una nueva ruta antigua que utilizaban comerciantes, viajeros y lugareños. Probablemente, esta ruta estaba a menudo cubierta de nieve, lo que hacía necesario un calzado que permitiera moverse con comodidad y seguridad, protegiendo los pies del frío y de las piedras afiladas. Curiosamente, estas sandalias se fabricaban en el Imperio Romano. Esta conexión llevó a los científicos a deducir que los pueblos que viajaban por las montañas escandinavas interactuaban con los romanos y probablemente aprendieron a fabricar un calzado similar. Este descubrimiento arroja luz sobre las antiguas rutas comerciales y los intercambios culturales entre regiones distantes. Número 2. Tejido cerebral en el túmulo de Seymour. En 17, un notable descubrimiento surgió del túmulo de Seymour en Turquía. Asombró a arqueólogos de todo el mundo. Mientras realizaban exploraciones en la región, los arqueólogos tropezaron con un hallazgo asombroso: tejido cerebral bien conservado. Lo que hace verdaderamente extraordinario este descubrimiento son las singulares circunstancias que propiciaron su conservación hace miles de años. Todo empezó con un fuerte terremoto que sacudió la zona, atrapando a un habitante bajo los escombros. Posteriormente, un devastador incendio asoló la región, consumiéndolo todo a su paso, incluido todo el oxígeno. Sorprendentemente, esta combinación de acontecimientos permitió conservar el tejido cerebral. Aunque el cerebro se hirvió hasta que se secó, la falta de humedad impidió su descomposición. Se trata de una extraordinaria hazaña de conservación. El lugar donde se produjo el incendio también desempeñó un papel crucial en la conservación del tejido cerebral. El suelo de esta zona contenía altos niveles de potasio, magnesio y aluminio, actuando como ingrediente secreto en una receta para la conservación. Esta combinación única dio lugar a la formación de cera para cadáveres, una sustancia muy eficaz para preservar la materia humana. La excepcional conservación de este tejido cerebral atrajo la atención de los científicos. Normalmente, el tejido cerebral es difícil de conservar debido a su riqueza en enzimas y células que se deterioran rápidamente tras la muerte. Sin embargo, este inesperado hallazgo
ha inspirado a los arqueólogos a profundizar en sus exploraciones, con la esperanza de descubrir más tesoros antiguos alrededor del túmulo. Número 1. Paso al Vacío. Paso al Vacío se alza como el mirador más alto de Europa. Enclavado en los majestuosos Alpes franceses, en la terraza superior del pico Agui du Midi, a 3.843 metros sobre el nivel del mar, la vista desde este mirador es sobrecogedora. Pero no es para los débiles de corazón. Esta atrevida estructura consta de un cubo de cristal totalmente transparente suspendido en la cima de la montaña. Incluso el suelo de este mirador es transparente, lo que ofrece una visión angustiosa del abismo que hay bajo sus pies. Aunque a quienes sufran acrofobia les tiemblen las piernas, no se preocupen, ya que los meticulosos arquitectos franceses han diseñado esta maravilla para garantizar la máxima seguridad, con 3 capas de vidrio resistente, y la instalación del paso al vacío ha durado 3 años, siguiendo estrictos protocolos de seguridad. Aunque el concepto de suelo de cristal no es totalmente nuevo. Al igual que el Skywalk del Gran Cañón o el puente del Monte Tianmen en China, el incomparable panorama de los Alpes italianos y franceses roba el espectáculo, dejando a los espectadores sin aliento, un sitio exclusivo de este lugar etéreo.